llegado el momento. Ha llegado el momento en el que yo voy a hacer así. Me voy a quedar acá, callada. Ajá. Y voy a escuchar atentamente todo lo que Nancy tiene para decir sobre Weapons. Me encanta. Una película que se llama La Hora de la Desaparición, le pusieron en castellano. Exacto. Lo dijimos al comienzo del programa. Buen título en términos de ganchero. Sí. En castellano no estuvieron mal. Pero ahora me queda como que Nancy nos cuente todo para saber si en definitiva también está bien puesto o no. Porque eso puede ser otra cosa. Claro, si está bien puesto o no, lo podemos debatir y me parece que estaría bueno que después quienes ya la hayan visto, si quieren, y nos quieren contar en Twitch, buenísimo, y si no, después quienes vean este video En los y comentarios. quieran contar qué les parece, si está o no bien puesto, es un gran punto a pensar. Brian, que estaba mudito, yo no sabía que estaba ahí, pone, ¿vamos a ver Weapons o no? Así que te dejo todo lo que Nancy, ya está. Bueno, dale, me encanta. Primero que nada, vamos a decir, es la segunda película del director de Barbarian, que a partir de el éxito que fue Barbarian y a partir de ciertas cosas que circularon cuando él empezó a vender el guión de esta película, hay un hype un poco fuerte, así que lo primero que vamos a hacer es bajarle la espuma a ese chocolate. Vaya tranquilo, señor. Claro, para no subirnos a la cosa de si es la mejor película de la década, del año o de lo que fuera, no hace falta tampoco que todas las películas lo sean. No. Y la puedes pasar de 10. Y la podés pasar de 10 igual, aunque no lo sea. Y me parece que eso es clave. Puede ser un 10 sin ser el 10. De tu vida, sin ser el 10 de tu Claro. vida, la reestructuración de un género, ¿no? Claro. Tampoco hace falta. Tampoco hace falta. Pero bueno, vamos a contar un poquito de qué se trata. 17 niños y niñas de la misma clase desaparecen. Estoy. De un a tercer ver esta grado, película. aparte, unos niñitos de 8 o 9 años. Terror. Todos salen de la cama a las 2:17 de la madrugada y corren hacia la oscuridad. Al mismo momento, todos los miembros de un mismo pueblito. Ay, ya lo que me decís me pone los pelos de punta. Sí, y la secuencia, que es prácticamente la primera escena de la película, no estoy spoileando nada de locos porque es el punto de partida y es lo primero que sucede con una de las canciones más hermosas de George Harrison. Es fantástico, yo ya había comprado absolutamente todo a partir de ese momento porque la verdad que está preciosa esa secuencia en donde los niños se van de sus casas y quedan registrados en algunas cámaras de seguridad de sus propias casas, justamente, ¿no? Ok. La policía está desconcertada, los padres furiosos, entre otras cosas, y perdidos. La mayoría del pueblo es como que apunta la ira hacia la maestra, Miss Grady, Qué raro. que es Julia Garner. ¿Por qué? Porque, Siempre culpa de la escuela. claro, ¿por qué? Porque desaparecen 17 niños de un salón donde había 18. O sea, hay un solo nene que no desaparece. Y por supuesto su maestra tampoco, que es la adulta. O sea, ella llega un día a la clase y se encuentra con que el único nene que vino de su clase es Alex. Y no vino nadie más. Y ninguno de esos nenes está en su casa, básicamente, ¿no? La estructura de la peli, vamos a hablar de algo que me parece súper interesante y que él ya un poco había explorado en Barbarian, pero acá me parece que todavía hace un uso mucho más interesante y es la estructura, la forma en la que decide estructurar la película. Está trabajada como en capítulos de cada punto de vista de los distintos personajes. Vamos a tener a varios, vamos a tener a esta maestra, que es Julia Garner, vamos a tener a uno de los padres de uno de los niños desaparecidos, que es Josh Brolin, vamos a tener a un policía, que es quien lo interpreta es Alden Ehrenreich, no sé si lo tenés. No, por lo menos no. De nombre. Tenemos a un drogui, a un drogadoncito del pueblo que está ahí medio en situación de calle, medio afanando algunas cositas para poder salir a comprarse lo que necesita para subsistir. Y algunos personajes más que los voy a dejar un poco más en el misterio, porque justamente lo que sucede es que no sabemos qué pasó, ¿no? Okay. Nadie sabe qué pasó. Y la película tiene algo que para mí ya desde el minuto cero te sitúa en una idea un poco de, vamos a decir, cuento de hadas macabro, porque la narradora que nos va a acompañar al principio y al final, después se va a ir, no nos va a estar tirando data a lo largo de la peli, pero sí va a estar para darle arranque y para darle cierre, es la voz de una niña, que no sabemos quién es, pero es la voz de una niña que dice, esta es una historia que pasó en mi pueblo hace unos 2 años, pasó esto, los nenes una noche agarraron, se fueron todos, se genera un revuelo en el pueblo, empieza la investigación, se cierra la escuela, pero no hay pistas, nada avanza del todo. Entonces llega un momento en donde obviamente vamos a tener que reabrir la escuela
para que un poco la vida siga mientras se sigue investigando, pero la vida del pueblo siga, ¿no? Antes de eso, la noche anterior a reabrir la escuela, se va a hacer una reunión de la comunidad, una reunión de padres y de todos los miembros de la comunidad para hablar de cómo seguimos a partir de acá. Y ella dice, y acá es donde arranca la historia. Y a partir de ahí arranca la película, digamos. Ok. ¿No? Y Bien. después nos va a acompañar al final para contarnos algo de cómo siguió la vida después del desenlace. Ok. ¿Sí? Y ahí vamos a tener este ida y vuelta en los puntos de vista, en donde vamos a poder ir viendo un poco algunos mismos momentos de ese desarrollo de la narración y de las cosas, desde o la maestra, o el padre, o algunos más, básicamente. Y todo va a estar muy centrado en que justamente el personaje de Julia Garner, la maestra, está muy preocupada por lo que ha pasado con estos chicos y particularmente con cómo está Alex, que es el único nene que sigue vivo, por lo menos hasta donde sabemos. No sabemos si los demás también o no, pero por lo menos en este mundo, acá en su naturalidad. Pero nadie la deja acercarse. ¿Por qué? Porque hay muchos padres que ¿Creen que ella tiene algo creen que que ver? ella tiene algo que ver o por lo menos que sabe algo de qué es lo que pasó. Porque ¿por qué solo en su aula? ¿Por qué solo ese curso? Entonces empieza como una especie de cacería de brujas. Ella se siente muy perseguida. Le piden que se aparte de su cargo. Y ella quiere igual tratar de investigar y de acercarse. Y porque en definitiva por ella misma también. E incluso por ella misma, tal cual. Y eso va a estar un poquito desarrollado en la peli porque justamente hay cosas que están quienes le reclaman que no las hace necesariamente por los demás, sino que las hace porque ella se pone mucho también en el papel de víctima. Es algo que ciertas personas a su alrededor le van a estar reclamando. También tenemos justamente a este padre, a Josh Brolin, que lo que le pasa es también un poco que durante el tiempo que sí compartió con su hijo, por ahí no fue el padre más presente, por ahí no fue el padre más amoroso. Entonces ahora de alguna manera necesita ser el que resuelva este misterio, ¿no? Necesita ser el que pueda traerlo de vuelta a casa y decirle por primera vez en la vida que lo ama. Entonces hay como una cosa ahí también bastante pesada. Ahora, ¿qué empieza a suceder? ¿No? Vamos a ir viendo un poco esto de unos mismos momentos a partir de estos distintos puntos de vista para ir tratando de descifrar ese misterio. La verdad es que toda la primera parte de la película, los primeros 2 actos de la película es fantástica, es muy sólida, muy sólida y maneja distintos tonos y distintos tintes. Tiene momentos que son graciosos dentro de todo eso. Mira. Y tiene momentos de mucho temor, de mucho miedo, tiene momentos de jumpscare, tiene momentos de tensión y de qué es lo que va a pasar ahora en este pequeño plano donde te vas acercando poco a poco a una puerta y yo no sé lo que va a pasar cuando esa puerta se abra, ¿no? Toda esa cosa de estar ahí expectante. Para mí, una vez que el misterio se revela, ¿no? Y que nosotros como espectadores sabemos qué fue lo que pasó con esos chicos. Acá Brian dice, ahí Sí. viene el pero. Claro. Ahí a mí se me cayó un poquito en términos de que siento que no necesitaba que me explique por ahí tanto. Ok. Y eso que hay muchas Pero no cosas que será- las deja libradas a la imaginación del espectador, ¿eh? Ok. ¿Vos qué ibas a decir? No, te iba a preguntar si un poco justamente lo que quizás pasa, que en Barbarian pasa todo lo contrario. Quizás como pecar de lo opuesto esta vez, como decir, bueno, no te voy a dejar sin que entiendas las cosas. No necesariamente, no tan así, Ok, porque ok. de verdad, y he visto algunas cosas que él ha dicho al respecto de, incluso de cómo escribe. Para mí hay algo ahí en donde esa forma que él usa, ese método que él usa para escribir sus películas, es lo que se nota, y es que él arranca desde el punto de partida sin saber hacia dónde va a llegar. Y que a veces quizás cuando el punto de partida es tan ambicioso, es importante que el punto de llegada tenga un sustento importante justamente. Exacto. Pero porque mismo te va llevando hacia ese lugar. Es muy difícil no esperar cuando el punto de partida es tan ambicioso, de relajarte con a dónde vas a llegar. No podés. No podés, porque te lo están proponiendo desde un... La curva dramática es en alza. Claro, tiene que ser ascendente, exactamente. Y él lo que cuenta es que mientras escribía la película, llegando al punto medio de la peli, se le ocurrió la respuesta y siguió escribiendo a partir de ahí el resto para llegar a esa resolución. Ok. Yo siento que entonces en eso
hay un par de cosas en donde por ahí se me desdibuja un toquecito, algunas cosas en donde la construcción venía muy bien antes, no deja de estar buena y no deja de ser sólida para mí, y la disfruté un montón, y de hecho la parte, o sea, no quiero spoilear nada justamente, porque aparte la gracia es llegar a la sorpresa total de la revelación, o sea, no ir sabiendo mucho más. Bien, entonces no voy a contar nada porque realmente está bueno ir sin saber lo que sucede en este tipo de películas, pero tiene algo también medio a lo Barbarian en donde al final se va de mambo. Yo lo disfruté mucho ese final que se va de mambo, me parece que está muy bien en relación a lo que venía planteando antes. Pero también hay cuestiones temáticas que me parecen muy interesantes y que como te decía, viste, para mí en esta peli aprovecha mucho más esta idea de estructurar a partir de los personajes e ir viendo de nuevo algo que ya pasó, pero ahora desde otro punto de vista, en lo que logra en complejizar a esos personajes. Bien. Porque justamente al tener esta cosa, como te decía, medio de, si querés, cuento de hadas, medio flautista de Hamelin incluso, podríamos decir, o cosas por el estilo, en donde uno espera tal vez que haya personajes muy buenos, personajes muy malos, ¿no? Encarnaciones como de cada una de esas cosas, no hay nadie que sea exactamente eso. Okay. Pues la maestra podría ser la bondad, ¿no? La maestra Miel. Podría ser la maestra Miel y no lo es, porque es una mina que tiene problemas con el alcohol, que se junta con alguien de su pasado y lo termina casi como llevando a tomar a alguien que está en Alcohólicos Anónimos. Entonces es como, no hace las cosas de la mejor manera posible, ¿viste? Y el otro que primero parece que es un buenito y pobre víctima, después vamos a ver que tenía ciertas otras cosas o ciertas otras actitudes que no son tan buenas. Y así como que cada uno se va complejizando un poco al permitirnos esta cosa de, bueno, ahora lo vas a ver desde su punto de vista, ¿no? Él cuenta que una de sus películas tomadas como base para trabajar esta fue Magnolia. Y esta cosa de la narración coral y de ir desde cada uno de esos personajes construyendo ese todo y ese pueblo y esa situación en particular, ¿no? Que es como esta situación rara que engloba todo. Acá es, bueno, los chicos que desaparecen en un determinado momento. Pero también algo muy interesante que él dice y que me parece como también clave o sí un dato que uno puede tener al ir a verla para prestarle otra atención a la peli, más allá de cuánto se entretenga o no con este tipo de narraciones, es que él tomó algo que a él le pasó en su vida, un hecho traumático que no terminó nunca de decir muy bien, pero hay quienes dicen que es la muerte de una persona muy cercana, y que cada uno de estos personajes lo que hace es hablar de una parte de él ante esa situación. O sea, cada uno de ellos está representando en realidad un momento o una de sus etapas de duelo, digamos. Y visto de esa manera me parece también muy interesante de pensar como ese desdoblamiento de una persona en todos estos personajes, ¿no? Súper interesante. Y también ciertos conceptos, que se van trabajando durante la película, que uno es obviamente la idea de arma, ¿no? O sea, la película se llama Weapons en inglés. Sí. Y esta idea de pensar a los niños casi como misiles en algún punto, y no solo los niños, después van a aparecer otras cosas más, y también el concepto de parásito, que está presente durante todo el tiempo en la película y tiene mucho que ver con la resolución también, pero está todo el tiempo presente la idea del parásito, pero también la idea del parásito como en cuanto a cómo funciona la sociedad, porque también está cuánto funciona o no el sistema ante una pérdida de este calibre, cuánto puede o no responder ese sistema a esto, ¿no? La maestra justamente la apartan porque también es acusada de conducta inapropiada, porque una vez abrazó a un nene que estaba triste y una vez llevó a una nena a su casa cuando perdió el colectivo, ¿no? Claro. Y entonces, ¿dónde te lleva como a lugares muy incómodos desde otro lugar que no es solamente del terror como fantástico? Exactamente, es como que pone como muy pequeños condimentos que tienen que ver con pensar qué es lo que está funcionando o no dentro de esta sociedad, y más, bueno, siendo una película americana, teniendo niños que desaparecen en una película que se llama Armas, ¿no? Hay muchas cosas ahí que pueden darse a una linda discusión posterior. Zarpado, Nancy, la voy a ir a ver. ¿Nahue aprueba o no aprueba? Sí, aprueba también todo lo que dijo Nancy. Y se nos fue el programa. Sí, o sea, así como lo escuchándote y de qué sé yo, y ahora quiero ir al cine, se nos fue el programa.
Así que lo que vamos a hacer es agradecerles a los que estuvieron del otro lado. Acá mi Castañola, que no pudo estar el día de hoy. Sí. A Nahuel y Celo en la operación técnica. Beto, Aldi, Radio Ausonia desde Santa Fe. Brian también, Zamballo, Estefa. Todas las personas que estuvieron del otro lado. Gracias a vos, Nancy Jaimes. Por favor, un gusto. Y ¿sabes qué? Gracias a mí. Obvio, gracias a vos, ante todo. Y ahora sí, nos vemos el viernes que viene a las 3 de la tarde por acá, ¿eh? Adiós, chao.